Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo audiolibro en nuestro canal. Si disfrutas de la literatura clásica y te gustan las grandes historias que desafían las normas sociales, te invito a suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones. Hoy comenzamos con una de las obras más revolucionarias del teatro moderno, Casa de Muñecas, escrita por el gran dramaturgo noruego Henrik Ibsen. Esta obra marcó un antes y un después al cuestionar el rol de la mujer en la sociedad y dentro del matrimonio. Su protagonista, Nora Helme, nos llevará por un viaje emocional que parte de la aparente felicidad familiar hacia el descubrimiento de una verdad dolorosa y liberadora. Dividiremos esta apasionante historia en 15 capítulos, desarrollando cada parte con fluidez y detalle, sin sobrepasar el límite, para que vivas esta obra como si estuvieras dentro de ella. Ponte cómodo o cómoda. Cierra los ojos si puedes, y déjate llevar por esta poderosa historia de transformación y coraje. Comencemos. Capítulo 1. Una víspera navideña. La nieve caía suavemente sobre la ciudad, pintando las calles con un velo blanco. Dentro del acogedor hogar de los Helme, una puerta se abre con brío. Es Nora, entrando con los brazos cargados de paquetes, dulces, juguetes y adornos navideños. Su rostro está encendido de alegría y emoción. Din don. Tararea al entrar, cerrando la puerta con el pie. Navidad, Navidad. Rebosante de entusiasmo, deja caer las bolsas sobre el sofá. Su vestido cruje al moverse, y la casa, elegantemente decorada, se llena del aroma a invierno y felicidad doméstica. En ese momento, se oye la voz de su esposo desde el despacho. ¿Es mi pajarito el que trina tan alegremente? Sí, soy yo. Responde Nora, riendo. Thorvald Helme, de buen porte y mirada autoritaria pero afectuosa, sale a su encuentro. La observa con una mezcla de ternura y ligera reprobación. Frunce el ceño al ver tantos paquetes. ¿Otra vez has estado gastando dinero, Nora? Ya sabes que debemos ser prudentes. Oh, Thorvald. Esta Navidad es diferente. Te han ascendido. Ahora que serás director del banco, ya no tendremos que preocuparnos tanto. Thorvald se ríe suavemente y le lanza una mirada condescendiente. Siempre la misma niña. ¿Sabes que si cayera en tus manos una suma grande, la gastarías toda en cintas, dulces y baratijas? Nora finge indignación y se cruza de brazos. Eso no es justo. También he pensado en lo que a ti te gusta, y en lo que necesitamos para los niños. Además, agrega bajando la voz, con coquetería, me he portado muy bien todo el año. Thorvald la abraza, como si acariciara un juguete precioso. Eso lo dudo. Seguro has comido dulces a escondidas, ¿eh? Nora baja la vista, juguetona pero nerviosa. El gesto parece insignificante, pero tras la sonrisa, hay un rastro de inquietud. Pronto sabremos por qué. La conversación continúa con un aire ligero. Hablan de la fiesta navideña, de los regalos, del árbol. Nora quiere colgar adornos ella misma y hacer todo perfecto para sus hijos. Quiere que Thorvald se sienta orgulloso, que la mire como la esposa ideal. Pero hay algo más, algo que no se dice. En medio de la alegría, llega la doncella para anunciar que el señor del banco espera a Thorvald. Él se despide momentáneamente y desaparece en su despacho. Entonces, a solas, Nora se queda pensativa. Su sonrisa se apaga un instante. Mira hacia la puerta cerrada, y con voz apenas audible, murmura. Si él supiera, si supiera lo que hice por él. El bullicio navideño se convierte en un susurro lejano. Aunque todo parece perfecto, la primera grieta en la fachada ha aparecido. Nora no es solo la muñeca alegre que juega a la esposa ideal. Algo se esconde bajo esa apariencia. Un secreto que amenaza con alterar todo lo que hasta ahora ha parecido un sueño. Y así concluye este primer capítulo, en la calidez engañosa de un hogar donde, muy pronto, se desatará la tormenta. Capítulo 2. La llegada de Christine Linde. La casa de los Helme se mantenía en el bullicio característico de la víspera navideña. Mientras Nora se dedicaba a organizar los adornos y preparar las últimas cosas para la festividad, Thorvald estaba en su despacho, revisando documentos y asegurándose de que todo estuviera en orden para su nuevo puesto como director del banco. El ambiente estaba cargado de alegría superficial, pero debajo de esa capa de felicidad pulida, ya empezaban a gestarse las primeras fisuras en el marco idílico de su vida. De repente, la puerta principal se abrió con suavidad,
y una voz conocida se oyó desde la entrada. ¿Nora? Era la voz de Christine Linde, una amiga de la juventud de Nora, a quien no había visto en años. Nora levantó la cabeza de inmediato, sorprendida, y una sonrisa cálida se dibujó en su rostro al reconocerla. Christine Linde entró en la casa, con una expresión que mostraba tanto agotamiento como una ligera desesperación. Se trataba de una mujer más seria y experimentada que Nora, de porte sencillo, con una mirada que reflejaba las huellas del tiempo y las dificultades de la vida. No había la chispa de juventud ni la ligereza de Nora en sus ojos. La vida la había marcado de manera diferente. «Christine», exclamó Nora, saltando hacia ella. «¡Qué sorpresa! ¿Qué haces aquí?» Christine sonrió débilmente y aceptó el abrazo de Nora. Cuando se separaron, Nora la observó con detenimiento. «Estás tan cambiada. Pareces más cansada. ¿Qué ha pasado?», preguntó, con cierta preocupación. Christine suspiró y se dejó caer en una silla junto al fuego. «La vida me ha sido bastante dura, Nora. Después de la muerte de mi marido, quedé sola, sin hijos, sin nada. He tenido que trabajar mucho para mantenerme a flote. Ahora, por fin, he decidido que debo ir a buscar trabajo. Necesito algo estable, algo que me permita seguir adelante». Nora se inclinó hacia ella, tomando sus manos con un gesto de ternura y preocupación. A lo largo de los años, Christine había sido una mujer independiente, y ahora se veía derrotada, sin las fuerzas que antes la definían. «Te comprendo, Christine. Es terrible perder a un ser querido y tener que empezar de nuevo. Pero ¿por qué no me lo dijiste antes? Yo podría ayudarte. Torvald ahora está en una posición mucho mejor, como director del banco. Estoy segura de que podría conseguirte un puesto allí. No te preocupes por nada, lo resolveremos». Christine la miró con una leve sonrisa, pero algo en su expresión reflejaba una pena más profunda, una especie de resignación. «No, Nora. Ya no puedo depender de ti. Sé que lo harías, pero no quiero que lo hagas. ¿Sabes? No puedo estar toda mi vida a la sombra de la bondad de los demás. Necesito construir algo por mí misma, aunque me cueste. Tal vez no sea lo que quiero, pero lo que tengo que hacer es lo que me corresponde». Nora se quedó en silencio, mirando a su amiga con una mezcla de desconcierto y compasión. La imagen de Christine parecía más distante que nunca, casi como si hubiera sido sustituida por otra persona. Sin embargo, Nora intentó suavizar el ambiente con su habitual alegría, buscando una solución que la hiciera sentirse útil. «Entonces, ¿por qué no dejas que Torvald te ayude a encontrar algo? Te aseguro que él está más que dispuesto. Además, a él siempre le gusta tener a gente de confianza en su entorno, como yo. Así que imagínate, sería perfecto». Christine, aunque agradecida por la oferta, negó con la cabeza lentamente. «No lo creo. En todo caso, lo que necesito es encontrar un trabajo por mí misma, sin depender de nadie. Eso es lo que tengo que hacer, Nora». Hubo una breve pausa, mientras ambas mujeres se sumían en sus pensamientos. Nora, al ver la determinación de Christine, decidió cambiar de tema, pero algo en la conversación seguía dándole vueltas en la cabeza. No podía dejar de pensar en lo que Christine había dicho sobre dependencia y supervivencia. Aunque Nora no lo admitiera abiertamente, esas palabras comenzaron a resonar en ella de manera inquietante. La conversación pronto se desvió hacia recuerdos de la juventud, de los tiempos en que ambas mujeres eran más libres, más despreocupadas. Nora le habló con entusiasmo de su vida con Torvald, de cómo su esposo había logrado el ascenso que tanto había deseado, y de cómo ahora todo parecía marchar a la perfección. En sus palabras había un tinte de orgullo, pero también una necesidad de hacerle saber a Christine que ella había encontrado la felicidad, que había logrado lo que muchas mujeres de su tiempo solo soñaban. Pero mientras hablaba, algo no dejaba de rondar en su mente. El secreto de la deuda, la firma falsificada, el compromiso que había hecho por amor, todo eso seguía oculto bajo su fachada de perfecta esposa y madre ejemplar. Nora no podía evitar que ese peso la acompañara, y al mismo tiempo, al ver a Christine tan decidida y tan firme, sentía una especie de tristeza que no lograba explicar. La visita de Christine fue breve. Al cabo de un rato, ella se levantó para marcharse, pero antes de irse, Nora le dio un último abrazo. «No te preocupes, Christine. Lo resolveremos. Confía en mí». Christine asintió lentamente, sin decir nada más,
y se dirigió hacia la puerta. Al abrirla, Nora la miró con una mezcla de preocupación y afecto. «Nos veremos pronto», dijo Nora, aunque sus palabras sonaban algo vacías. Una vez que Christine se fue, Nora cerró la puerta con suavidad, y por un instante, se quedó allí parada, pensativa. Por fuera, la casa de los Helme seguía iluminada por las luces de Navidad. El aire festivo se mantenía en el aire. Pero en su interior, algo comenzaba a desmoronarse. La verdad, el peso de sus propios actos, la complicidad que había formado con Torvald, todo eso se mezclaba con el silencio creciente que la envolvía. Este capítulo, que parece una simple conversación entre amigas, marca el inicio de un proceso de reflexión en Nora. A través de la visita de Christine, comienza a cuestionarse su propia vida, su dependencia de su marido, y las decisiones que ha tomado hasta ahora. Capítulo 3. El regreso de la sombra. Al día siguiente, la casa de los Helme continuaba en su ritmo habitual. La nieve seguía cubriendo el mundo exterior, pero dentro del hogar de los Helme todo parecía estar bajo control. Nora se había levantado temprano, dispuesta a cumplir con todas las tareas del día, y su rostro mostraba la misma expresión de alegría y energía de siempre, aunque su mente se encontraba sumida en pensamientos más complejos de lo que era habitual. Era la tarde del día siguiente cuando, al fin, Torvald regresó de su despacho, tras una jornada de trabajo que parecía haber sido particularmente ocupada. El rostro de Nora se iluminó al verlo entrar, y corrió hacia él con una sonrisa de satisfacción. «Torvald», exclamó, abrazándose a él. «Qué bien que estés aquí. Tenía tantas ganas de verte». Torvald sonrió complacido, acariciándole el cabello mientras se acomodaba en su sillón preferido. Había algo en él, un aire de éxito y seguridad que la hacía sentirse, por un lado, orgullosa de él, pero por otro lado, un tanto insegura sobre su propio lugar en ese mundo tan organizado y aparentemente perfecto. «¿Cómo ha ido todo, querido?», preguntó Nora mientras comenzaba a servirle una copa de vino. Torvald se acomodó en el sillón con un suspiro satisfecho, mirando a Nora con cariño, pero al mismo tiempo con esa leve distancia que siempre ponía entre ellos. «Todo ha ido bien», respondió. «Las cosas se están poniendo en su lugar. El ascenso es solo el comienzo. Pero me preocupa algo, Nora. A partir de ahora, tengo que ser aún más cuidadoso con nuestros gastos. Ahora que soy director del banco, debemos vivir a la altura de mi puesto». Nora asintió rápidamente, aunque dentro de ella, un nudo comenzó a formarse. Torvald siempre hablaba de sus planes, de lo que necesitaban para mantenerse en su posición social. Y aunque ella siempre parecía estar de acuerdo con sus decisiones, sus pensamientos seguían rondando por otro lado, el secreto que había estado guardando durante tanto tiempo, la mentira que le había permitido mantener la fachada de felicidad familiar. «Claro, querido», dijo Nora con una sonrisa. «No te preocupes. Todo irá bien. Tú siempre sabes lo que hacer». Torvald la miró complacido y se recostó más en su sillón, dejando que el momento de descanso se extendiera. «Y también quiero hablarte de algo más», continuó Torvald, mirando fijamente a Nora. «En cuanto a tus gastos, Nora, me temo que deberías moderarte un poco. Estás muy acostumbrada a gastar sin pensar, y aunque sé que lo haces con buenas intenciones, es hora de que aprendamos a ser más prudentes». El comentario le hizo un nudo en el estómago a Nora, y aunque trató de mantener la calma, su rostro mostró una ligera incomodidad. Sabía que Torvald tenía razón, pero había algo en su tono que le hacía sentir como si estuviera hablando con una niña. «Lo sé, Torvald», respondió con dulzura, tratando de restar importancia al tema. «Pero lo que pasa es que quiero verte feliz. Y quiero que tengamos todo lo que necesitamos para nuestros hijos». Torvald sonrió, complacido por su respuesta. «Eres una esposa perfecta, Nora», dijo, y Nora, al oír esas palabras, sintió un estremecimiento involuntario. Ella sabía que no era perfecta, que la vida que él veía como ideal y sencilla tenía sus sombras, pero no se atrevió a mencionar nada al respecto. Justo en ese momento, la doncella entró en la sala para anunciar que alguien había llegado. Torvald levantó la vista, curioso, mientras Nora se tensaba un poco al escuchar el nombre del visitante. «¿Quién es?», preguntó Torvald. «Es Krogstad», respondió la sirvienta, antes de retirarse discretamente. El nombre de Krogstad hizo que Nora se quedara inmóvil, con una expresión que variaba entre sorpresa y desconfianza. Krogstad era un nombre que ella había intentado olvidar, y aunque no lo conocía personalmente,
Sabía bien lo que su presencia significaba. —¿Krogstad? ¿Qué hace él aquí? —preguntó Thorvald, alzando una ceja. —No lo sé —respondió Nora, con la voz algo vacilante. No podía evitar que un escalofrío le recorriera el cuerpo. Krogstad no era simplemente un desconocido. Su historia estaba ligada a la deuda secreta que Nora había contraído años atrás. Y, aunque había intentado mantener esa parte de su vida oculta, la presencia de Krogstad la hacía sentir expuesta, vulnerable. Thorvald, sin embargo, no pareció percatarse de su incomodidad y, al contrario, se levantó del sillón con aire resuelto. —Bueno, ya veremos qué quiere —dijo, con tono autoritario. —Asegúrate de que no cause ningún problema. Nora asintió, pero una sensación de pavor comenzó a invadirla. Sabía que la visita de Krogstad no sería algo que pudiera ignorar por mucho tiempo. Pocos minutos después, Krogstad entró en la habitación. Era un hombre de aspecto severo, con una mirada inquietante y una postura rígida. Nora lo reconoció inmediatamente, y aunque intentó mantener la calma, su corazón comenzó a latir con fuerza. La atmósfera en la habitación se cargó de tensión. Thorvald, que había estado esperando alguna explicación, la observó con curiosidad, sin saber que la historia de Nora estaba a punto de destaparse frente a él. Krogstad, al entrar, saludó a Thorvald con formalidad, pero no dejó de fijar su mirada en Nora. Su presencia era un recordatorio de los fantasmas del pasado, y ella no podía evitar sentirse atrapada entre los dos hombres que ocupaban su vida de manera tan diferente. —Señor Helme —dijo Krogstad, tomando la palabra primero—, vengo a hablar de un asunto importante. Necesito que reconsidere una decisión que ha tomado recientemente. Thorvald se mantuvo firme, con su actitud de superioridad intacta, mientras Nora lo observaba en silencio, intentando adivinar las intenciones de Krogstad. Pero lo que no sabía era que, en ese momento, el secreto que había estado guardando tan celosamente iba a salir a la luz. Este capítulo sigue ahondando en las tensiones que Nora tiene con su marido, y el oscuro secreto que está a punto de salir a la superficie. La llegada de Krogstad marca un cambio importante en el desarrollo de la obra, introduciendo el conflicto que desestabilizará la tranquila fachada de la familia Helme. Capítulo 4. El trato en la oscuridad. El ambiente en la sala de los Helme se volvió aún más denso cuando Krogstad comenzó a hablar. Nora, aunque intentaba mantener la calma, no podía evitar que su ansiedad creció con cada palabra del visitante. Sabía que lo que Krogstad estaba a punto de decir podría desmoronar la vida que había cuidado y construido con tanto esmero. Thorvald, por su parte, se mostró inicialmente cordial, pero la tensión en su rostro era palpable, aunque él mismo no sabía de qué se trataba el asunto que Krogstad tenía entre manos. Parecía que el hombre había venido con una solicitud seria, pero en su tono había algo que hacía presagiar que las intenciones de Krogstad no eran del todo limpias. Señor Helme, comenzó Krogstad, con su voz grave y pausada, he venido a hablarle de un pequeño asunto personal que tiene que ver con su banco y con mi puesto allí. Lo que voy a decirle podría parecer trivial, pero las circunstancias en las que me encuentro me han llevado a pedir algo que espero considere con seriedad. Thorvald, quien al principio parecía relajado, comenzó a mostrarse más alerta. Había algo en la postura de Krogstad, en su mirada fija, que indicaba que no estaba allí simplemente para hacer una solicitud sin importancia. Por supuesto, Krogstad, respondió Thorvald, con una sonrisa cortante, intentando no mostrar su preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa? Krogstad no dio demasiadas explicaciones. En lugar de eso, fue directo. Me gustaría que reconsiderara mi despido. Creo que mi posición en el banco ha sido injustamente puesta en peligro por un error que cometí en el pasado, y ahora, con la posibilidad de mantener mi empleo en el banco, me gustaría que se me diera la oportunidad de redimirme. Thorvald, aunque visiblemente desconcertado por el tono del hombre, se mantuvo firme. Sabía que en su mundo la reputación era todo, y un error como el de Krogstad, aunque menor, no podía permitirse en su entorno profesional. Krogstad, ya hemos discutido este tema, dijo Thorvald, su voz tomando un tono más severo. La moral es fundamental en cualquier entorno de trabajo, y el hecho de que hayas cometido un error en el pasado no puede ser ignorado. ¿Cómo podría dejar de lado una falta tan grave, especialmente ahora que soy director del banco? Krogstad lo miró fijamente, con una expresión tensa. Parecía como si estuviera tratando de medir la reacción de Thorvald, como si cada palabra que pronunciaran pudiera inclinar la balanza a su favor o en su contra. Lo entiendo, señor Helme,
respondió Krogstad, sus palabras sonando más frías que nunca. Pero déjeme aclararle algo. Yo no soy el único que ha cometido errores, y a veces las circunstancias nos obligan a tomar decisiones que no son las más sabias. Todos tenemos algo que ocultar, incluso usted. La mención de las palabras "todos tenemos algo que ocultar" hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Nora, que, sin poder evitarlo, se tensó y trató de apartar la mirada. Ella sabía que las palabras de Krogstad no eran meras provocaciones. En el fondo, algo mucho más profundo estaba siendo insinuado, y su corazón comenzó a latir desbocado. La atmósfera se cargó de una tensión insoportable. Torvald se levantó de su sillón, mostrando su habitual actitud de poder y control, como si no le afectaran las palabras de Krogstad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Torvald, claramente irritado por la insinuación. Krogstad sonrió con frialdad. Solo quiero decir que todo el mundo tiene secretos que preferiría mantener en la oscuridad. Y, si me permite ser franco, creo que el suyo es un secreto que bien podría convertirse en un problema si se lleva más allá. Torvald no se inmutó ante la amenaza implícita, pero la mirada de Nora, que se encontraba ahora claramente angustiada, no pasó desapercibida para Krogstad. Había algo en su expresión que lo animaba a continuar con sus palabras. Lo que propongo es simple, dijo Krogstad, y en su tono ya no había lugar para la cortesía. Quiero mantener mi puesto en el banco, y para eso necesito que me respalden. Usted no tiene idea de las consecuencias que podría traerme su rechazo, y no solo a mí. Puede que algo de su vida también se vea afectado. Y ni siquiera me gustaría mencionar a su querida esposa. Al oír la mención de Nora, Torvald se giró de inmediato hacia ella. Nora, visiblemente afectada, intentó dar un paso atrás, pero su marido la miró con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Qué estás diciendo, Krogstad?, gritó Torvald, y su voz sonaba como una mezcla de indignación y miedo. Krogstad, al ver la reacción de Torvald, no tardó en añadir: estoy seguro de que, como buen marido, no querrías que ciertos secretos salieran a la luz, especialmente aquellos que atañen a su esposa. Nora, en ese momento, no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza. La amenaza de Krogstad le dolía profundamente, y por un instante, todo su mundo pareció venirse abajo. ¿Qué secretos estaban a punto de ser revelados? ¿Qué pasaría si todo lo que había hecho para proteger su familia y su vida con Torvald se venía abajo? El silencio llenó la habitación por un largo momento, mientras Torvald procesaba las palabras de Krogstad. Su rostro, antes lleno de seguridad, se transformó en una expresión de preocupación. ¿Qué quieres decir con eso, Krogstad?, preguntó Torvald, tratando de recuperar el control de la situación. Krogstad, con una sonrisa maliciosa, se acercó un poco más, disfrutando de la tensión en el aire. Solo quiero que lo piense, señor Helme. Todo tiene un precio. Y si no me respalda, los secretos de su esposa podrían salir a la luz, para su propio perjuicio. Nora, completamente petrificada, apenas podía moverse. Su respiración se había hecho pesada y su mente estaba invadida por una sensación de pánico que no podía controlar. Este capítulo refleja cómo el secreto de Nora comienza a volverse una amenaza real, y cómo la vida perfecta que había construido junto a Torvald comienza a desmoronarse bajo la presión de Krogstad. La atmósfera de tensión se construye a través de sus palabras, y el conflicto entre los personajes se profundiza. Capítulo 5. El juego de la mentira. El aire en la casa de los Helme había cambiado radicalmente después de la confrontación con Krogstad. Nora, como un pájaro enjaulado, sentía que su libertad se desvanecía poco a poco. La amenaza de Krogstad aún rondaba en su mente, y el peso de sus palabras la aplastaba con cada paso que daba. No era solo la amenaza directa lo que la inquietaba, sino la posibilidad de que todo lo que había logrado construir a lo largo de los años se viniera abajo. Torvald, sin embargo, seguía completamente ajeno al verdadero alcance de la situación. Aunque su rostro aún reflejaba una cierta tensión, su convicción de que todo terminaría bien, de alguna manera, era inquebrantable. Tenía confianza en que podía manejar la situación, como siempre lo había hecho. Pero Nora sabía que la calma de Torvald no era más que una ilusión que la realidad comenzaba a desmentir. En la tarde siguiente, después de que Krogstad se fuera, Nora se encontraba en el salón, sentada junto a la ventana. Miraba al exterior, pero su mente estaba ocupada con los recuerdos de la conversación con Krogstad. Sabía que no podía permitir que su secreto saliera a la luz,
pero también sabía que las decisiones que había tomado en el pasado podrían arruinar su vida presente. De repente, escuchó la puerta y vio a Torvald entrar en la sala. Su rostro mostraba una mezcla de concentración y desconcierto. «Nora, ven aquí», dijo él con una firmeza que, por alguna razón, la hizo estremecer. «Necesito hablar contigo». Nora se levantó con una rapidez que ella misma no había previsto. Su corazón latía con fuerza mientras avanzaba hacia su marido. Intentó parecer tranquila, pero sabía que Torvald notaría cualquier cambio en su actitud. «¿Qué sucede, querido?», preguntó, esforzándose por que su voz sonara natural. Torvald la miró fijamente, con una seriedad que no era común en él. Sus ojos, normalmente llenos de luz y calidez, reflejaban ahora una sombra de preocupación. «Me he estado preguntando sobre algo que Krogstad dijo», comenzó él, sin rodeos. «Habló de tus secretos, Nora. Algo que, según él, podría afectarnos a los dos. ¿Qué quiso decir con eso?». El rostro de Nora palideció al instante. Sus labios se apretaron con fuerza, y un nudo en su garganta la hizo callar por un momento. ¿Cómo podía mentirle ahora? ¿Cómo podía seguir ocultándole la verdad a Torvald? Sin embargo, no podía permitir que la verdad saliera a la luz, especialmente ahora que su vida, su mundo, dependían de esa mentira. Respiró hondo, tratando de mantener la calma. «No hay nada de qué preocuparse, Torvald», respondió con una sonrisa forzada. Krogstad solo estaba haciendo insinuaciones sin sentido. «No tienes nada que temer». Torvald la observó fijamente, tratando de leer sus ojos. Sin embargo, Nora mantenía su mirada fija en el suelo, evitando su contacto. En su interior, la culpa la devoraba, pero sabía que no podía permitirse mostrarse débil. «¿Estás segura, Nora?», preguntó él, un tono de duda en su voz. Sabía que algo no cuadraba, pero su amor por ella, su confianza ciega, lo hacía dudar de sus propias percepciones. No quería creer que su esposa pudiera estar ocultándole algo tan importante. Nora asintió rápidamente, con una sonrisa aún más forzada. Intentó aligerar el ambiente con una risa nerviosa. «Sí, querido, estoy segura. Krogstad solo está buscando una excusa para hablar mal de mí. No tiene nada contra nosotros, de verdad». Torvald la miró durante un largo rato, como si intentara descifrar alguna mentira en su rostro. Pero, finalmente, la convenció con su actitud de dulzura y aparente sinceridad. «Bueno», dijo él, finalmente. «Si tú lo dices, lo creeré. Solo quiero que estés segura de que no tienes nada que ocultar. Porque si algo llegara a salir a la luz, todo lo que hemos construido juntos podría verse afectado. Y no quiero que eso no suceda». El corazón de Nora dio un vuelco al escuchar esas palabras. Ella sabía muy bien lo que significaba el todo lo que hemos construido juntos. Torvald nunca podría entender lo que ella había hecho por él, lo que había sacrificado para mantener su imagen perfecta y su vida intacta. Y ahora, su mentira, ese delicado hilo que había mantenido durante tanto tiempo, estaba comenzando a deshilacharse lentamente. Sin embargo, Torvald continuaba sin sospechar nada, convencido de que su vida seguía en orden, que todo en su hogar era perfecto. Y era esa misma perfección la que Nora había construido con tanto esfuerzo, pero que ahora estaba al borde del colapso. Más tarde esa noche, cuando los niños ya estaban dormidos, Nora se sentó junto a la chimenea, pensativa. ¿Cómo seguiría adelante? ¿Cómo podría hacerle frente a Krogstad, a su propia culpa y a la mentira que había tejido para proteger su familia y su marido? Torvald había mostrado su confianza en ella, y eso la pesaba aún más. Sabía que, si él llegaba a descubrir la verdad, no solo perdería su respeto, sino que la imagen que él tenía de ella se desmoronaría. Y entonces, ¿qué sería de ella? El pensamiento la aterrorizaba. Nora se encontraba atrapada en un dilema del que no veía salida. De repente, la puerta se abrió suavemente. Torvald apareció en el umbral, su expresión más relajada, como si la conversación que habían tenido durante el día hubiera quedado atrás. Sin embargo, Nora sabía que las sombras de la noche eran más profundas que nunca. «Nora, querida, ¿cómo estás?», dijo Torvald, acercándose a ella con una sonrisa. Nora lo miró fijamente, y por un instante, no pudo evitar pensar en lo que podría perder. Pero sabía que no podía dejarse vencer por sus propios temores. Debía seguir adelante, continuar con la farsa que había iniciado,
y mantener la apariencia de que todo estaba bien. «Estoy bien, Torvald», respondió con una calma que no sentía. Su voz sonaba suave, pero había algo en sus ojos que reflejaba una tormenta interna que no podía controlar. Este capítulo refleja cómo la mentira de Nora sigue creciendo y cómo la fachada de su vida perfecta comienza a mostrar grietas. La relación entre Nora y Torvald sigue evolucionando, con él confiando ciegamente en ella, mientras que ella se siente cada vez más atrapada en la mentira que ha creado. Capítulo 6. La amenaza inminente. El aire en la casa de los Helme se había vuelto tenso. A pesar de los esfuerzos de Nora por mantener las apariencias, las pequeñas grietas en su vida comenzaban a volverse más visibles. Aunque Torvald seguía con su vida cotidiana, ajeno al peligro que acechaba a su familia, ella sentía una creciente angustia. La amenaza de Krogstad, aún latente, parecía estar muy cerca de desbordarse. Nora se encontraba en el salón de su casa, absorta en sus pensamientos. Estaba sentada junto a la chimenea, los ojos fijos en las llamas, pero su mente vagaba lejos, atrapada en la red de mentiras que había tejido. Krogstad aún no había hecho nada, pero no podía evitar sentir que su situación se estaba volviendo cada vez más desesperante. El hombre, al que había conocido solo como un empleado común y corriente, había revelado una capacidad mucho mayor para manipular las circunstancias de lo que ella había imaginado. Y ahora, sus palabras resonaban en su mente. «Si tú no haces lo que yo digo, lo contaré todo. Y tú perderás todo lo que tienes». El sonido de la puerta abriéndose la sacó de su ensueño. Nora alzó la vista y vio a Torvald entrar, con su porte firme y su expresión relajada, como siempre. Aunque su marido parecía no haber notado nada raro, Nora sabía que su futuro estaba suspendido en un hilo muy delgado. «Torvald», dijo ella, con la voz tensa, sin poder ocultar el miedo que la invadía. Torvald la miró, intrigado por la seriedad en su tono. Se acercó a ella con paso firme y se inclinó, acariciando su cabello, como si nada fuera a perturbar su tranquila vida. Sin embargo, Nora sabía que algo iba mal, y no pudo evitar que su corazón se acelerara. «¿Qué sucede, querida?», preguntó Torvald con una sonrisa suave. Ella intentó tomar una respiración profunda, tratando de calmarse. Estaba tan acostumbrada a guardar secretos que, por un momento, le resultaba difícil hablar con franqueza. Sin embargo, el miedo que sentía era más fuerte que su deseo de seguir ocultando la verdad. «Torvald, creo que debemos hablar», dijo finalmente, su voz baja y casi temblorosa. «Sobre Krogstad. Hay algo que no te he contado». El rostro de Torvald se endureció ligeramente, pero no dejó de ser amable. Su tono de voz permaneció cálido, casi paternal. «¿Qué ocurre con Krogstad? ¿Acaso sigue causando problemas?», preguntó, más preocupado por su propia imagen que por el bienestar de Nora. Nora miró sus ojos, los mismos ojos que una vez le habían mostrado confianza, pero que ahora le parecían tan lejanos. Ella sabía que había estado en esta posición antes, tratando de proteger a su esposo de la verdad. Pero esta vez las consecuencias podrían ser mucho más graves. «Sí», respondió, con un suspiro. «Krogstad está presionándome. Me ha dicho que si no hago lo que él quiere, revelará todo». Torvald frunció el ceño, un gesto que se convirtió rápidamente en una mueca de irritación. Era evidente que aún no comprendía la magnitud de la amenaza. «¿Revelar qué?», preguntó, su tono más frío y calculador ahora. «¿Qué puede tener él sobre ti que nos cause problemas? Ya hemos hablado de este hombre. Krogstad no tiene poder sobre nosotros». Nora tragó saliva, su corazón palpitando en su pecho. ¿Cómo podría explicarle lo que había hecho? ¿Cómo podría confesar que había firmado un documento falsificado para salvarlo a él, su marido, de una enfermedad? Un acto tan simple, pero que ahora amenazaba con destruir todo lo que habían construido. «Torvald», dijo, su voz entrecortada. «Hay algo que hice hace algún tiempo. Falsifiqué la firma de mi padre para pedir un préstamo, para poder salvarte, para que pudieras recuperarte. Pero Krogstad lo sabe. Él tiene la carta, y si no hace lo que él pide, todo será descubierto». El silencio llenó la habitación. Torvald la observaba fijamente, sus ojos llenos de confusión y, poco a poco, de ira. «¿Qué has hecho?», preguntó, en un tono casi incrédulo. La revelación le golpeó como un rayo. ¿Cómo podía ser que ella, a quien él consideraba su amada y perfecta esposa,
hubiera cometido semejante error. No puedo creerlo. No puedo creer que hayas hecho algo así sin decirme nada. Esto es impensable. Nora intentó tomar la mano de Torvald, pero él la apartó con brusquedad. La incomprensión en su rostro era palpable. Por un momento, Nora sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado para mantener a su familia segura, se desvanecía ante los ojos de Torvald, quien ahora parecía verla como una extraña, una mujer que había traicionado su confianza. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», dijo Torvald, con la voz temblorosa de ira. No podía comprender cómo su esposa, tan cuidadosa en otras cosas, había cometido un acto tan imprudente y arriesgado. Nora intentó explicarse, pero las palabras se le atragantaban en la garganta. No podía decirle que había hecho todo esto por amor, por protegerlo. No podía decirle que había tomado esa decisión porque en ese momento pensó que era lo correcto. Solo podía ver en los ojos de Torvald el desprecio que sentía por su acción, y el miedo a que todo lo que él valoraba se desmoronara por completo. «Lo hice por ti, Torvald», dijo, finalmente. «Lo hice porque te amo, porque no quería verte sufrir. Pensé que si te mantenía alejado de la enfermedad, todo estaría bien». Torvald la miró, pero su mirada no era de amor. Era de desdén, de indignación. «Esto lo cambia todo. Todo lo que hemos construido», exclamó, dándose la vuelta y comenzando a caminar por la habitación, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Esto pone en peligro mi reputación, Nora. Mi carrera, mi futuro. ¿No ves lo que has hecho?». El llanto comenzó a agolparse en los ojos de Nora, pero se esforzó por mantener el control. Ya no sabía si quería que Torvald la entendiera o si simplemente quería que todo terminara. Porque en ese momento, se dio cuenta de algo que nunca había reconocido antes. Torvald no la entendía. No la había entendido nunca. «Lo siento», murmuró, con la voz quebrada. «Lo siento mucho». El llanto de Nora parecía una súplica al aire, una súplica que no alcanzaba a tocar el corazón de Torvald, quien aún estaba perdido en su propia frustración y miedo. Este capítulo profundiza en la tensión creciente dentro de la relación entre Nora y Torvald. La verdad sale a la luz, pero en lugar de traer alivio, trae confrontación y el comienzo de una profunda ruptura. La sensación de miedo y desesperación de Nora se intensifica, y Torvald, en lugar de comprenderla, se enfurece por las implicaciones de su acción. Capítulo 7. La confrontación final. La tensión entre Nora y Torvald parecía más palpable que nunca. La conversación que había comenzado con un tono de sorpresa y confusión había dado paso a un enfrentamiento directo. Torvald, aún enfadado, recorría la habitación sin descanso, como un animal enjaulado, incapaz de controlar sus pensamientos. Nora, por su parte, permanecía en silencio, observando a su marido, con el rostro marcado por el dolor y la angustia. El día había llegado a su fin, y la noche comenzaba a envolver la casa con su silencio. Sin embargo, dentro de esos muros, la tormenta no había hecho más que comenzar. Nora había revelado su secreto más oscuro, y aunque Torvald no lo entendiera del todo, la realidad era que no había vuelta atrás. La vida que ambos habían conocido parecía estar a punto de desplomarse. Torvald, de pie junto a la chimenea, se detuvo por un momento, dejando escapar un suspiro profundo. Volvió a mirar a Nora, sus ojos fríos, como si ella fuera un ser extraño, alguien a quien ya no reconocía. La rabia que sentía estaba teñida de miedo, y en ese miedo, algo había cambiado en él. Por primera vez, Nora veía cómo se desmoronaba el hombre que había admirado y en quien había depositado toda su confianza. «¿Cómo pudiste hacer algo así?», dijo Torvald con voz temblorosa, pero firme. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y desprecio. «No puedo creer que haya sido tan imprudente, tan egoísta. ¿Sabes lo que esto significa para mí? Para nuestra familia. La mentira que has creado amenaza con destruirnos a todos. Mi reputación, el futuro que tanto nos ha costado edificar, todo está en juego». Nora, con el corazón apesadumbrado, intentó acercarse a él, pero Torvald la rechazó con un movimiento brusco. El gesto lo decía todo. Ya no la veía como su esposa amada, sino como una mujer que había cometido un error irremediable. Un error que no podía perdonar. «Torvald, por favor», susurró ella, tratando de hacerle entender. «Lo hice por ti.
Te juro que nunca quise que esto sucediera. No podía soportar verte enfermo, ni ver cómo te consumía sin poder hacer nada. Hice lo que creí que era necesario, porque te amo. No pensé en las consecuencias, solo en salvarte. Pero las palabras de Nora parecían caer en oídos sordos. Torvald no podía ver más allá de su propia ira y miedo. Había llegado a pensar que Nora, su perfecta esposa, su pequeña niña frágil, era capaz de actos tan desmedidos. El amor que había sentido por ella se transformó en una mezcla de repulsión y desilusión. La mujer que él había idealizado ya no existía para él. Ahora, solo veía a alguien que le había fallado de una manera irremediable. ¿Salvarme?, repitió Torvald, riendo con amargura. No lo entiendes, Nora. Tú me has puesto en una situación que ni el tiempo podrá borrar. Todo lo que hemos construido, todo lo que he logrado, se viene abajo por tu imprudencia. Y todo, absolutamente todo, por un acto tan tonto y tan egoísta. No puedo creer que haya sido capaz de tanto. Nora, al escuchar esas palabras, sintió como si una parte de su alma se rompiera en pedazos. Por fin entendía que Torvald no la había comprendido en lo más profundo. Había vivido una ilusión, una vida construida sobre expectativas y roles que ella misma había aceptado sin cuestionar. Había sacrificado mucho por él, había hecho lo imposible para que todo marchara bien, pero nunca se había detenido a preguntarse si él la comprendía o si la veía como un ser autónomo. Torvald, yo no sabía qué hacer. Sentí que tenía que hacer algo, que debía salvarte de todo eso, de la enfermedad, de la miseria. Las palabras de Nora salían entrecortadas, pero ya no había vuelta atrás. Hice lo que pensaba que era correcto, lo que creí que tú harías por mí si estuvieras en mi lugar. Torvald la miró fijamente, sin mostrar ningún indicio de remordimiento. No había lugar para la empatía en sus palabras. En su mente, la imagen de Nora se había convertido en un ser distinto, en alguien que, aunque amaba, ya no podía perdonar. Todo lo que ella había hecho por él parecía haber quedado eclipsado por el único hecho de que había quebrantado la ley, que había actuado sin consultarlo. Y en su mente, eso era imperdonable. No puedo perdonarte. No puedo vivir con alguien que ha mentido de esta manera. La mentira que has creado está por encima de todo lo que te he dado. Mi confianza, mi amor, todo eso ya no tiene valor. Y lo peor es que tú misma lo sabes, Nora. Sabes que lo que has hecho no tiene excusa, y por eso me lo has ocultado tanto tiempo. Y, sin embargo, esperas que todo siga como antes, como si nada hubiera pasado. Nora, viendo que Torvald no cedía, se sintió completamente vacía. Era como si se hubiera perdido en un mundo que ya no le pertenecía. El hombre que había sido su esposo ya no existía, y frente a ella había un extraño, alguien incapaz de comprender la magnitud de lo que ella había hecho por amor. No podía dejar de sentir que, al igual que el préstamo que había tomado, todo en su vida se había basado en una mentira. No me queda nada, dijo finalmente, con una voz ahogada, mientras una lágrima caía por su rostro. No tengo nada que ofrecerte si ya no me entiendes, si ya no ves quién soy realmente. Si no puedo ser quien soy a tu lado, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto? Torvald, con el rostro marcado por la desesperación y la furia, se dio vuelta y comenzó a caminar por la habitación. La última esperanza de Nora, de que Torvald la entendiera, se esfumaba ante sus ojos. Pero, en lugar de rendirse, Nora sabía que algo había cambiado en ella. Por primera vez, veía la realidad tal como era. Ya no podía seguir viviendo en la sombra de las expectativas ajenas, bajo el peso de un amor que no la comprendía. Torvald, dijo, con firmeza, alzando la cabeza. Yo no soy solo tu esposa. Yo soy alguien más. Y por mucho que me duela, ya no puedo seguir siendo lo que tú esperas de mí. Con esas palabras, Nora se levantó y caminó hacia la puerta. Torvald, al verla irse, intentó detenerla, pero algo en él ya sabía que no había marcha atrás. La figura de Nora, en su decisión firme y triste, desapareció por el umbral de la puerta, dejando atrás una casa vacía, una casa que antes era un hogar lleno de promesas, pero que ahora, por fin, se había convertido en una cárcel. Este capítulo muestra la culminación de la crisis en el matrimonio de Nora y Torvald. La revelación de la verdad ha cambiado irrevocablemente su relación, y la diferencia de perspectivas entre ellos se vuelve imposible de reconciliar. Nora finalmente toma conciencia de su propia identidad y decide actuar en consecuencia, aunque esto signifique separarse de Torvald.
Capítulo 8. La decisión irrevocable. El silencio en la casa de Nora parecía más profundo que nunca. Torvald había quedado completamente paralizado por la actitud de su esposa, y aunque intentó volver a hablarle, sus palabras se desvanecían en el aire, como si el espacio entre ellos se hubiera convertido en un abismo insalvable. Nora había salido de la habitación, y el eco de sus pasos resonaba en la mente de Torvald, repitiendo una y otra vez las palabras que le había dicho, palabras que lo dejaban sin rumbo, que lo empujaban hacia una realidad que no quería aceptar. Nora había llegado al salón, y allí, frente a la mesa, se detuvo un instante. Sus manos temblaban ligeramente, y su rostro reflejaba una mezcla de tristeza, pero también de resolución. Había tomado una decisión que no podía deshacer, una decisión que sabía que cambiaría su vida para siempre. El sacrificio que había hecho por Torvald, el amor que le había entregado sin reservas, ya no significaban nada en este punto. En ese momento, comprendió que no podía seguir viviendo en una mentira, que su propia existencia no podía seguir subordinada a un amor que la había reducido a un papel secundario, a una figura idealizada que no podía ser real. Nora miró el reloj de la pared. Las horas pasaban, y la noche caía sobre la casa con una quietud que hacía aún más intenso el peso de sus pensamientos. Algo en su interior le decía que debía marcharse, que el único modo de encontrar la paz era alejarse de Torvald, de todo lo que había conocido hasta ese momento. Y aunque el dolor de dejarlo atrás era inmenso, no podía seguir viviendo en una prisión dorada. En ese mismo instante, Torvald apareció en la puerta del salón. Su rostro estaba desencajado, su mirada llena de desesperación y rabia contenida. Había corrido tras ella, pero se había detenido en el umbral, como si no estuviera seguro de lo que debía hacer. Sabía que algo se había roto, algo que no podía repararse, pero aún mantenía la esperanza de que Nora cediera, de que todo pudiera regresar a la normalidad. Sin embargo, al ver la expresión de Nora, esa esperanza comenzó a desvanecerse. «Nora, por favor, no lo hagas», dijo Torvald, su voz quebrada por la angustia. «No me dejes, no ahora. Esto puede solucionarse. Yo te perdonaré, lo prometo. Todo puede volver a ser como antes. Solo tienes que quedarte, tenemos que hablar más, tenemos que entendernos. No puedes tomar una decisión tan radical». Nora lo miró en silencio. Sus ojos, que solían brillar con la luz del amor y la admiración hacia él, ahora estaban apagados, vacíos. No había ira en ella, no había reproche. Solo había un profundo dolor y una determinación que Torvald no podía comprender. El amor que había tenido por él ya no era suficiente para mantenerla atada a una vida que no le ofrecía nada más que sacrificio sin recompensa. «No, Torvald», respondió Nora con firmeza, aunque su voz sonaba temblorosa. «No puedo seguir. No puedo vivir en una mentira, no puedo seguir siendo la esposa que esperas que sea, la madre que quieres que sea. Necesito ser yo misma, necesito ser libre, y para eso debo irme. No puedo seguir siendo la muñeca que todos manipulan a su antojo, ni el reflejo de lo que tú o cualquier otra persona quiere que sea». Torvald, al escuchar esas palabras, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La confusión, la ira y la desesperación lo embargaron al mismo tiempo, pero lo que más le dolió fue la certeza de que Nora ya no lo amaba de la misma manera. La Nora que él había idealizado, la que siempre había sido su pequeña esposa perfecta, había desaparecido, y en su lugar había una mujer decidida a reclamar su libertad, a romper con todo lo que había sido. «Eres una loca», exclamó Torvald, golpeando la mesa con el puño, pero su voz sonaba débil, como si ya no pudiera sostener su furia. «Estás equivocada. Esto no es lo que quieres, Nora. Estás confundida, eres solo una niña que no sabe lo que hace. Yo te amo. Y te lo he dado todo. ¿Y ahora me dejas por un error, por una tontería?» Pero Nora no cedió. Sabía que sus palabras no llegaban a Torvald, que él no entendía lo que estaba en juego. Ella había hecho todo lo que había podido por él, había hecho sacrificios, había perdido su identidad por amor, pero ahora se encontraba frente a una verdad ineludible. Él no la había comprendido nunca. Torvald solo veía a la mujer que le pertenecía, la que debía vivir para satisfacerlo, y nunca había visto a Nora como un ser autónomo, con deseos y pensamientos propios. «No es una tontería, Torvald. No se trata de un error. Es mi vida, y yo debo decidir qué hacer con ella. Ya no puedo seguir viviendo en este mundo de apariencias, bajo la sombra de expectativas ajenas.
He vivido como si fuera una niña toda mi vida, pero ya no puedo más. Necesito ser libre, necesito encontrarme a mí misma. Torvald la miró, sin poder entender lo que acababa de escuchar. Intentó hablar, pero las palabras se le escapaban. Había llegado a un punto en el que ya no sabía qué decir, porque en su mente, lo que estaba sucediendo no tenía lógica. Nora, su esposa, la que siempre había estado allí para él, para satisfacer todas sus necesidades y deseos, ahora se rebelaba, y él no sabía cómo manejar esa rebelión. La desesperación invadió su rostro mientras sus ojos recorrían la figura de Nora, esa mujer que había sido su todo, su compañera, su reflejo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía ella irse? ¿Cómo podía dejarlo? Torvald no entendía que en ese momento, Nora ya no pertenecía a él. Ya no era su posesión, su muñeca de porcelana. Nora, viendo que Torvald no podía comprenderla, se acercó lentamente hacia la puerta. La angustia de él era palpable, pero ya no podía retroceder. Su decisión estaba tomada, y el tiempo de hablar ya había pasado. Antes de salir, se detuvo un momento y miró a Torvald por última vez. «Adiós, Torvald», dijo con una voz que, aunque suave, sonaba llena de resolución. «Ya no soy tu muñeca. Y no puedo seguir viviendo como tal». Con esas palabras, Nora cruzó el umbral, dejando atrás a un hombre que no podía comprender la magnitud de lo que había perdido, y adentrándose en un futuro incierto, pero uno que finalmente era suyo para forjarlo. La puerta se cerró tras ella, y el eco de su partida resonó en la casa vacía, en un silencio que lo decía todo. En este capítulo, Nora toma la decisión de irse, dejando atrás su vida con Torvald. La confrontación final marca el cierre de un ciclo en su vida y el comienzo de otro, uno en el que finalmente puede buscar su independencia y libertad. La reacción de Torvald, atrapado en su propia desesperación, refleja la imposibilidad de entender la magnitud del sacrificio que Nora ha hecho, no solo por él, sino por sí misma. Capítulo 9. La huida de Nora. La noche había caído por completo sobre la ciudad. Nora, envuelta en su abrigo, caminaba por las calles con paso decidido, aunque su corazón palpitaba con fuerza, como si aún luchara contra las dudas que la asaltaban. Había dejado atrás la casa, el hogar que había sido su vida durante tantos años, la casa que había representado todo lo que había conocido, pero que ahora ya no era más que una prisión dorada. Su mente estaba llena de pensamientos confusos y de un dolor profundo, pero lo que más prevalecía era una sensación de liberación, una sensación que no había experimentado nunca antes. El aire frío de la noche la envolvía, cortante, como si la naturaleza misma quisiera imponerle una prueba, pero Nora no se detuvo. La decisión estaba tomada, y sabía que no podía dar marcha atrás. Sin embargo, no podía evitar pensar en sus hijos, en lo que su partida significaría para ellos. Esa era la parte más dolorosa de todo, la que más la desgarraba por dentro. Sus niños, esos pequeños que nunca podrían entender por qué su madre había decidido dejar a su padre, y mucho menos el sacrificio que Nora había hecho por ellos. No sabía cuándo los volvería a ver, ni si alguna vez podrían perdonarla por irse de esa manera. Pero el peso de su propia vida, el de su propia libertad, era más grande que todo lo demás. Mientras caminaba, los recuerdos de su vida con Torvald se agolpaban en su mente. Recordó los momentos felices, las risas, los viajes que habían hecho juntos, los planes para el futuro. Todo parecía haber sido perfecto en un principio. Pero a medida que los años pasaban, algo había cambiado, algo que Nora no podía entender. Aquella idealización de su vida con Torvald se había desvanecido, y había llegado el momento de enfrentarse a la cruda realidad. Torvald nunca la había visto como una persona completa, como un ser con deseos y derechos propios. Ella había sido su esposa, su madre, la encargada de mantener el orden en la casa y de hacer que todo marchara bien, pero en ningún momento había sido tratada como una igual, como una mujer con voz y pensamiento propios. A lo largo de los años, se había visto atrapada en un papel que no podía sostener más. Pero aún ahora, en su huida, un sentimiento de tristeza la embargaba. No era solo la despedida de Torvald lo que la afectaba, sino el hecho de que, en el fondo, todavía lo amaba. Sin embargo, ese amor ya no era suficiente. Torvald había sido su todo, el hombre con el que había compartido su vida, pero él nunca la había visto como alguien capaz de ser más que la muñeca que él había creado, una muñeca a la que él podía manipular y proteger. El amor de Nora por él había sido puro, pero también había sido condicionado,
una relación donde ella se veía reflejada solo en los ojos de él, nunca como un ser autónomo. Mientras caminaba por las calles desiertas, Nora pensó en los días venideros, en cómo reconstruiría su vida, cómo enfrentaría los retos que la esperaban. Sabía que no sería fácil. La sociedad no perdonaría nunca su acto, la abandonaría, la señalaría como una mujer indecente, egoísta. Las mujeres en su tiempo no tenían el derecho de ser libres, de tomar sus propias decisiones sin ser juzgadas. Pero Nora ya no tenía miedo. Si algo había aprendido en todo este tiempo era que, aunque el mundo no lo aceptara, su derecho a vivir para sí misma era innegociable. Después de caminar un rato, Nora se detuvo frente a una tienda cerrada. La oscuridad era tan profunda que apenas podía distinguir los contornos de los objetos. En un rincón, se encontraba un carruaje que la podría llevar lejos de allí, fuera de la ciudad, lejos de la vida que había conocido. Era su oportunidad de huir, de dar el primer paso hacia su libertad. Miró alrededor y, por un momento, se sintió abrumada por la incertidumbre, por la vastedad del futuro que se abría ante ella. Pero, a la vez, algo en su interior le decía que estaba haciendo lo correcto. De repente, escuchó pasos detrás de ella. El sonido de los zapatos contra el pavimento rompió el silencio, y Nora se giró, rápidamente, temerosa de que Torvald hubiera salido tras ella, que la estuviera buscando. Pero al ver quién se acercaba, su tensión disminuyó. Era Christine Linde, una amiga de antaño, que también había sido parte de su vida en otros tiempos. Christine la observó con sorpresa, al principio, y luego una sombra de comprensión cruzó por su rostro al ver la expresión de Nora. «¿Nora?», dijo Christine, con un tono suave. «¿Qué haces aquí? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estás fuera en esta hora tan tarde?». Nora la miró, aún con los ojos llenos de lágrimas. Era como si por un momento hubiera olvidado que alguien más podría entender lo que sentía. Christine, siempre tan práctica y serena, parecía haber adivinado inmediatamente que algo profundo había cambiado en la vida de su amiga. Nora suspiró y, por un momento, no dijo nada. Pero luego, finalmente, se atrevió a hablar. «He dejado a Torvald», dijo, su voz quebrada pero firme. «He decidido irme. No puedo seguir viviendo en esa casa, atrapada en una mentira. Ya no puedo ser la esposa perfecta que él espera. Tengo que ser yo misma». Christine la miró en silencio, entendiendo la magnitud de lo que acababa de escuchar. No le preguntó más. Sabía que Nora había tomado una decisión irrevocable, y en sus ojos había una mezcla de tristeza, pero también de respeto por el coraje de su amiga. «Entonces, ¿qué harás ahora?», preguntó Christine suavemente. Nora, mirando hacia el horizonte, respondió con una expresión decidida. «No lo sé. No tengo un plan, pero tengo que seguir adelante. Debo encontrar mi propio camino, vivir mi propia vida. No puedo quedarme allí, ni seguir siendo la muñeca que Torvald quiere que sea». Christine la observó por un momento, luego asintió lentamente. «Te acompañaré un poco, Nora. No te dejaré ir sola en esta oscuridad». Ambas caminaron juntas por un tiempo, el peso de la conversación aún flotando en el aire entre ellas. Nora sabía que había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, pero también sabía que era la única forma en que podría encontrar la paz, la libertad que tanto deseaba. Mientras caminaban por las calles, con el frío de la noche envolviéndolas, Nora comenzó a sentir una pequeña chispa de esperanza encenderse dentro de ella. Había dado un paso hacia lo desconocido, pero ahora, por primera vez, sentía que podía caminar con su propia fuerza. En este capítulo, Nora sigue adelante con su decisión de huir, encontrando apoyo en Christine Linde, una amiga de su pasado. La conversación entre las dos refleja la lucha interna de Nora y el dolor de dejar atrás todo lo que conocía, pero también marca un paso hacia la independencia y el autodescubrimiento. Capítulo 10. La confrontación con Torvald. Nora había dejado la ciudad detrás de ella, pero en su corazón no se despojaba de la sensación de que algo más grande que ella misma estaba a punto de suceder. A pesar de haber tomado la decisión de huir, el dolor de la despedida aún la atormentaba. El eco de las palabras de Torvald resonaba en su mente, y su amor por él, aunque ensombrecido por la decepción, seguía presente. Sabía que debía seguir adelante, pero las dudas persistían, como sombras que no la dejaban en paz. De repente, en medio de la confusión de sus pensamientos, Nora sintió un fuerte tirón en su pecho. Unos pasos apresurados, seguidos por una voz familiar,
rompieron la quietud de la noche. Torvald. No había duda. Estaba allí, detrás de ella, buscándola. El miedo se apoderó de su cuerpo, y su primer impulso fue correr, escapar más rápido, desaparecer entre las sombras. Pero algo en su interior la detuvo. La confrontación era inevitable. Si quería liberarse de esa vida, debía enfrentarse a la realidad. Con paso firme, se dio la vuelta. Torvald la miraba con los ojos desorbitados, su rostro reflejando la sorpresa y la indignación. Su voz temblaba mientras la llamaba. Nora. ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has ido sin decirme nada? El dolor y la desesperación en su voz provocaron un nudo en el estómago de Nora. Era como si estuviera viendo a un niño herido, un niño que no podía entender las razones de lo que ocurría. Torvald, el hombre que había sido su esposo, el hombre que la había tratado como su propiedad, ahora la miraba como si ella fuera la traidora. Nora, sin embargo, ya no sentía compasión por él. Su dolor había ido más allá de la simple frustración. Ya no lo veía como el hombre del que estaba enamorada, lo veía como un reflejo de todo lo que le había impedido ser libre. Torvald, ya no puedo seguir viviendo así, respondió Nora, con voz firme, pero temblorosa al mismo tiempo. No puedo seguir siendo la muñeca que tú has creado. No soy tu propiedad. Tengo derecho a vivir mi vida como yo elija. Torvald la miró, estupefacto, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Por un momento, el silencio se extendió entre ellos, un vacío insoportable. Finalmente, Torvald pareció recuperar algo de su compostura. Su rostro se tornó más rígido y, en un tono de reproche, habló. Nora, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso no ves todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que he sacrificado por ti y por nuestra familia? ¿Y tú me dejas así, sin más? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me diste la oportunidad de salvarte? Las palabras de Torvald hirieron profundamente a Nora. Eran las palabras de un hombre que no entendía nada, que aún pensaba que el sacrificio era una moneda de cambio, que el amor era solo un acto de protección sobre su esposa. Nora sabía que Torvald nunca la había visto como una mujer completa, sino como una extensión de sí mismo, alguien que existía solo para cumplir sus deseos y expectativas. Pero las palabras de Torvald también la lastimaron porque mostraban su incapacidad para ver más allá de su propio egoísmo. No se trata de lo que has hecho por mí, Torvald. Se trata de lo que no has hecho, dijo Nora, su voz ya más firme, aunque aún vacilante. Nunca me diste la oportunidad de ser quien realmente soy. Me metiste en una jaula de oro, y esperaba que lo agradeciera, que me sintiera feliz por todo lo que me diste. Pero nunca me preguntaste qué quería, qué necesitaba. Nunca me diste un espacio para ser yo misma. Torvald la observó, su rostro lleno de incredulidad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía ella hablarle así después de todo lo que había hecho por ella? La furia empezó a crecer en su interior, pero en vez de gritarle, trató de razonar. Pero Nora, todo lo que hago es por ti. Por tu bienestar, por tu felicidad. Siempre he pensado en ti y en tus necesidades. Y ahora tú me dejas sin una palabra, sin un adiós. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Nora lo miró en silencio por un momento, evaluando sus palabras. Una parte de ella aún lo quería, una parte de ella todavía deseaba que la comprendiera, que entendiera su dolor. Pero otra parte de ella sabía que no había nada más que hacer, que ya no podían seguir siendo lo que habían sido. La vida que había compartido con él ya no existía más, y había que dejarla atrás. No es egoísmo, Torvald. Es libertad. Es poder vivir por mí misma. Por primera vez, estoy tomando una decisión que es solo mía. Ya no quiero seguir bajo tu sombra. Torvald, viendo que no podía convencerla, finalmente mostró su verdadera cara. La expresión de desesperación dio paso a una mezcla de ira y desprecio. Caminó hacia ella con paso rápido y, con un tono cortante, dijo: Entonces vete. Si tan mal te sientes aquí, vete. No te necesito. Ya no eres la mujer que pensaba que era. Ya no eres la que amaba. Si te vas ahora, nunca volverás. No me importa lo que hagas, Nora, pero no vuelvas a esta casa. Nora no se movió. Su mirada se mantuvo firme, aunque el corazón le latía con fuerza. El hombre que había amado tanto ahora estaba a sus pies, desmoronándose, pero ella ya no podía seguir siendo la mujer que él quería que fuera.
Ya no podía seguir viviendo en ese mundo de mentiras. Adiós, Torvald, dijo con voz firme. Sin esperar una respuesta, Nora giró sobre sus talones y empezó a caminar. Sabía que, al dar ese paso, su vida había cambiado para siempre. El hombre al que alguna vez había amado ya no la reconocía, pero, por primera vez, Nora sentía que se estaba reconociendo a sí misma. Este capítulo marca el clímax emocional de la obra, donde Nora enfrenta a Torvald con la dura realidad de su decisión. El dolor y la liberación se entrelazan en sus palabras, y la confrontación final subraya el cambio radical en la dinámica entre ambos personajes. Capítulo 11. La liberación y la soledad. Después de la tensa confrontación con Torvald, Nora se encontraba en la calle, completamente sola. A su alrededor, la noche había caído, pero el frío en su interior era mucho más intenso que el aire que golpeaba su rostro. El sonido de sus propios pasos resonaba con fuerza en la quietud de la ciudad. Nora nunca había experimentado una sensación tan agridulce. Se sentía liberada, pero al mismo tiempo, vacía. Al igual que el vacío que se había instalado en su vida con Torvald, el vacío que ahora sentía en su pecho le era ajeno y familiar a la vez. La decisión que había tomado la había liberado de su rol de esposa sumisa, de madre dedicada, de la muñeca que Torvald había modelado a su gusto. Pero esa libertad, tan ansiada durante tanto tiempo, no traía consigo la alegría que había imaginado. Nora sentía el peso de su acción, la magnitud de lo que acababa de hacer. Se había apartado de su vida, pero ¿qué le quedaba ahora? No tenía a nadie, y más que nunca, se encontraba frente a una vida incierta. No sabía si había tomado la decisión correcta, pero algo en su interior le decía que no podía dar marcha atrás. Había dado el paso hacia lo desconocido. Mientras caminaba sin rumbo, Nora pensaba en todo lo que había dejado atrás. Su hogar, sus hijos, la vida que había construido junto a Torvald. A pesar de la decisión tomada, el dolor de separarse de ellos la atormentaba. No era solo su esposo quien la había ignorado, sino también ella misma, que había silenciado sus propios deseos durante tanto tiempo para cumplir con las expectativas ajenas. De repente, se dio cuenta de que nunca había vivido realmente para sí misma. Y ahora, mientras caminaba por la calle, se enfrentaba a un futuro en el que tendría que aprender a ser alguien completamente distinto. El eco de las palabras de Torvald aún resonaba en su mente, llenándola de angustia. No eres la mujer que pensaba que eras, le había dicho. ¿Pero quién era ella, realmente? La mujer que había estado con él durante tantos años, que había jugado su papel de esposa perfecta, madre amorosa y amiga leal, ahora se veía vacía. Nora no sabía cómo empezar a reconstruir su vida. No sabía qué hacer con su libertad. En medio de esos pensamientos, Nora se dirigió a un pequeño parque cercano, donde se sentó en una banca vacía, abrazándose a sí misma. La soledad la envolvía, pero también era como una ola que la arrastraba a un océano profundo de autodescubrimiento. En ese momento, Nora no solo había dejado a Torvald atrás, había dejado a la mujer que había sido hasta ese instante. Ya no había vuelta atrás. Todo lo que había conocido ya no existía, y lo único que quedaba era el misterio de lo que vendría después. El silencio que la rodeaba era abrumador. No había nada que pudiera decirse para llenar el vacío que sentía. Mientras pensaba en sus hijos, un dolor indescriptible la atravesó. ¿Cómo podría dejarlos? La imagen de sus pequeños jugando en su casa, esperando su regreso, la atravesó como una daga. Pero Nora sabía que no podía regresar, porque regresar significaba volver a la mentira. Ya no podía ser la mujer que Torvald había creado. Ya no podía ser la mujer que había permitido que los demás decidieran su vida por ella. Ella tenía que ser libre. Horas pasaron sin que Nora se moviera de su lugar. El frío de la noche se hizo más intenso, pero ella no se percataba del paso del tiempo. A pesar del dolor, sentía una extraña sensación de calma. Sabía que su vida estaba en sus manos ahora. En algún punto, se dio cuenta de que no tenía que esperar nada de nadie, ni de Torvald ni de nadie más. Su vida sería lo que ella decidiera hacer de ella. La verdadera lucha comenzaba ahora, pero esta vez, no la libraría para nadie más que para sí misma. Con una resolución firme, Nora se levantó de la banca. Sabía que no podía seguir allí, sumida en sus pensamientos. Había que seguir adelante. Cada paso que daba la alejaba de su vida anterior y la acercaba al futuro que, aunque incierto, ya no le daba miedo. Al menos,
no más miedo del que ya sentía. El caminar solitario por la calle le dio una sensación de poder. El viento frío no era capaz de apagar la llama que había comenzado a arder dentro de ella. Nora comprendió que, al abandonar la casa de muñecas de Torvald, había dejado de ser una figura decorativa para convertirse en alguien real, alguien capaz de decidir, de fallar y, quizás, de triunfar. Lo que viniera después sería una consecuencia de sus propias decisiones. Y eso, al fin, la liberaba. Mientras avanzaba, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo sería su vida ahora? ¿Sería capaz de enfrentar la hostilidad del mundo exterior? Pero no importaba. Lo único que importaba era que, por primera vez en su vida, Nora iba a vivir para ella misma. En este capítulo, Nora experimenta el proceso doloroso de la liberación, enfrentándose a la realidad de su soledad y la magnitud de lo que ha hecho. El vacío que siente es tanto físico como emocional, y sus reflexiones muestran la lucha interna que enfrenta. Aunque está sola, hay una sensación de determinación y resiliencia en su corazón. Capítulo 12. El encuentro con el pasado. El amanecer llegó lentamente, disipando la oscuridad de la noche con sus tímidos rayos de sol. Nora, después de caminar sin rumbo durante horas, se encontraba ahora en un pequeño café en una zona apartada de la ciudad, rodeada de gente que seguía con sus rutinas diarias. El bullicio del mundo exterior contrastaba con la quietud de sus pensamientos. Se sentó junto a una ventana, observando cómo la vida continuaba sin ella, mientras ella se encontraba en medio de una encrucijada, perdida en el caos interno que había provocado su propia decisión de dejarlo todo atrás. El café era pequeño, casi desordenado, pero la atmósfera le ofrecía una sensación de anonimato que, en ese momento, le resultaba reconfortante. Era como si todo el peso del mundo hubiera quedado atrás, detrás de la puerta de Torvald, pero las preguntas no cesaban. ¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? ¿Estaría, alguna vez, en paz consigo misma? Mientras sorbía su café con manos temblorosas, un hombre entró al local. Nora levantó la vista por un segundo y, al instante, sus ojos se encontraron con los de él. Un pequeño estremecimiento recorrió su cuerpo. El hombre que acababa de entrar era un antiguo conocido, alguien con quien había compartido momentos de su pasado, un amigo cercano en su juventud. Su nombre era Dr. Rank. Dr. Rank, a pesar de su naturaleza reservada y seria, siempre había sido una presencia constante en su vida, un amigo de confianza de la familia Helmes. Había sido amigo de Torvald durante años, y su relación con Nora siempre había sido algo especial, aunque ella nunca había permitido que se convirtiera en algo más que eso. Pero ahora, al verlo allí, Nora se dio cuenta de lo mucho que había cambiado en ella, y lo mucho que su vida había cambiado desde su huida. El Dr. Rank se acercó a la mesa de Nora, y su rostro mostró un atisbo de sorpresa, como si no esperara encontrarla allí. «Nora, ¿qué haces aquí?», preguntó con suavidad, sentándose frente a ella sin esperar respuesta inmediata. Nora, con una expresión un tanto forzada, le sonrió ligeramente. Los recuerdos de las largas charlas con Dr. Rank, durante su tiempo en la casa de los Helmes, la invadieron. Era un hombre que siempre la había tratado con una amabilidad que, en su momento, ella había confundido con una especie de cariño hacia ella. Pero en ese momento, no era eso lo que le preocupaba. Lo que le preocupaba era que, en su huida, no había pensado en la posibilidad de encontrarse con alguien de su vida anterior. No había previsto tener que enfrentarse al pasado tan pronto. «No esperaba verte aquí», dijo Nora, tratando de mantener una calma que no sentía. «Pensé que habías dejado la ciudad». El Dr. Rank la miró fijamente, y sus ojos mostraban una mezcla de sorpresa y comprensión, como si hubiera percibido que algo grave había sucedido. En su rostro no había reproche, sino una curiosidad sutil. Sin embargo, Nora sabía que, por muy amable que fuera, no podría escapar de las preguntas que él podría hacerle. «No, he estado aquí todo el tiempo», respondió él, con voz suave. «Pero tú, Nora, ¿por qué estás sola? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué te vas?». La pregunta era directa, casi implacable. Nora titubeó. El Dr. Rank nunca había sido tan directo antes, pero ahora parecía que su presencia era una especie de espejo que la obligaba a confrontarse con su propia realidad. La huida, la decisión de abandonar a Torvald, su matrimonio, su vida, todo eso se desbordaba en su mente. No estaba lista para responderle, no de inmediato. «He dejado todo atrás», respondió con voz apagada, mirando hacia el café,
como si la respuesta que daba no fuera suficiente. He dejado a Thorvald. He dejado mi vida, mi casa, todo lo que conocía. El doctor Rank la observó en silencio por un momento. Su rostro, usualmente tan controlado y serio, mostraba una expresión más suave, casi triste, mientras procesaba lo que acababa de escuchar. ¿Lo has hecho por ti misma?, preguntó él finalmente, como si temiera que la respuesta fuera algo que Nora aún no había llegado a comprender completamente. Nora, sintiendo el peso de sus palabras, asintió lentamente, pero sus ojos se llenaron de una tristeza que no podía ocultar. La idea de la libertad que había anhelado con tanta intensidad ahora la enfrentaba a un abismo de incertidumbre y dolor. Sí, dijo finalmente, con voz quebrada. Lo hice por mí. No puedo seguir siendo lo que esperan que sea. No puedo vivir bajo esa sombra. Pero ahora no sé qué hacer. Estoy sola, doctor Rank. Sola en un mundo que no conozco. El doctor Rank la miró profundamente, y por un momento, el silencio se hizo más pesado entre ellos. Sabía lo que Nora había hecho, y comprendía, en algún nivel, la magnitud de su sacrificio. A lo largo de los años, había sido testigo de la relación entre Nora y Thorvald, y había comprendido las dificultades subyacentes que Nora había enfrentado, aunque nunca había sido capaz de hablar de ellas abiertamente. Es un paso difícil, Nora, dijo finalmente, con voz suave. Pero no estás sola en el mundo. Todos tomamos decisiones que nos marcan, y lo que estás haciendo es valiente. Nadie te lo va a reconocer ahora, pero con el tiempo, comprenderán. Nora lo miró, y aunque las palabras de Dr. Rank eran reconfortantes, algo en su interior sabía que la verdadera batalla no era contra los demás, sino contra sí misma. Lo que había hecho la había liberado, sí, pero también la había dejado completamente vulnerable. No sabía qué iba a encontrar en el camino por delante, y esa incertidumbre la aterraba. Pero, al mismo tiempo, algo en sus palabras le dio un atisbo de consuelo. Gracias, doctor Rank, susurró, con un leve suspiro. No sé qué haré, pero creo que he tomado el camino correcto. Eso solo lo sabrás tú, Nora, respondió él, levantándose de la mesa y dándole una sonrisa triste. Pero, por lo menos, lo estás viviendo por ti misma. Con esas últimas palabras, el doctor Rank se despidió de ella y salió del café, dejándola sola con sus pensamientos una vez más. Nora observó su partida, dándose cuenta de que, aunque lo hubiera escuchado, las palabras que más necesitaba eran las que ella misma debía aprender a decirse. Este capítulo presenta un encuentro significativo entre Nora y el doctor Rank, quien, aunque una figura del pasado, le ofrece una perspectiva más madura sobre su decisión. Nora enfrenta una nueva fase en su vida, marcada por la soledad pero también por la libertad de ser dueña de su destino. Capítulo 13. El reencuentro con la realidad. El día siguiente amaneció con una quietud que parecía inmutable. Nora, sin embargo, no lograba encontrar la paz en su interior. A medida que caminaba por las calles de la ciudad, el bullicio de la vida cotidiana le resultaba una especie de contraste abrumador con su propia existencia fragmentada. Mientras los demás se apresuraban a sus quehaceres, ella se sentía como una espectadora de un mundo del cual ahora era parte, pero al mismo tiempo, ajena. La decisión que había tomado la había liberado, sí, pero también la había lanzado a un vacío del cual aún no sabía cómo salir. Había recorrido las calles, sin rumbo fijo, buscando algo que le ofreciera consuelo, algo que pudiera ofrecerle una sensación de familiaridad. Pero cada rincón, cada cara que encontraba, parecía más distante, más ajeno. ¿Cómo era posible que todo hubiera cambiado tan rápidamente? En menos de 24 horas, su vida había dado un giro de 180 grados. Había dejado a Thorvald, había dejado a sus hijos, había dejado todo lo que conocía. Ahora, se encontraba ante un futuro incierto, sin saber exactamente qué camino tomar. Las palabras de Dr. Rank aún resonaban en su cabeza. Había sido amable con ella, por supuesto, pero Nora no podía evitar preguntarse si realmente comprendía la magnitud de lo que había hecho. Él había hablado de valentía, pero para Nora, lo que había hecho no era un acto de valentía, sino un acto de desesperación, un grito ahogado en su pecho que finalmente había encontrado una salida. Caminó hacia una zona tranquila del parque donde se había sentado la noche anterior. El frío había menguado, pero la atmósfera seguía cargada con una especie de tensión. Sentarse allí, en el mismo banco donde había tomado su decisión, parecía un acto simbólico. Como si al regresar,
pudiera encontrar la respuesta a las preguntas que ahora la asaltaban sin cesar. De repente, una figura familiar apareció a lo lejos. Era Thorvald. Nora se quedó paralizada por un momento. El ver su rostro, su figura, en la distancia, le recordó todo lo que había dejado atrás. A pesar de la furia con la que lo había abandonado la noche anterior, a pesar de todo el desprecio que sentía por él en ese momento, algo dentro de ella se estremeció al verlo. La visión de Thorvald, con su rostro angustiado y su postura rígida, la hizo vacilar por un instante. ¿Qué haría él al verla? ¿Lo buscaría? ¿Se daría cuenta de lo que había sucedido? Nora estaba demasiado confundida para saber cómo reaccionar. Thorvald, al verla, comenzó a caminar rápidamente hacia ella. Su expresión era de una mezcla de enfado y desesperación. Nora sintió que, de alguna manera, el aire entre ellos se cargaba de una tensión palpable. Cada paso de Thorvald parecía más pesado, como si su presencia misma fuera una especie de peso que Nora ya no quería cargar. «Nora», dijo él, con voz grave, apenas contenida. «¿Qué has hecho? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Te he estado buscando toda la noche. No puedo entender cómo pudiste hacerme esto. ¿Cómo pudiste abandonar a tus hijos, a tu hogar, todo por...?» Nora lo miró fijamente. Su corazón latía con fuerza, pero no dejó que el temor o la culpa la dominaran. No podía permitirse ceder a la manipulación emocional de Thorvald, no podía permitir que él siguiera siendo el juez de su vida. Su decisión, aunque dolorosa, era irrevocable. «He dejado todo atrás, Thorvald», respondió Nora con firmeza, aunque con la voz quebrada. Sus palabras no eran una condena, sino una liberación. «He dejado mi vida contigo, porque ya no puedo seguir siendo la mujer que tú esperas que sea. Ya no soy tu muñeca. No quiero serlo más. Quiero vivir por mí misma». Thorvald se quedó en silencio por un instante, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Sus ojos brillaron con una mezcla de incredulidad y furia. No podía comprender lo que Nora le estaba diciendo. Ella, que siempre había sido su fiel esposa, su muñeca, su adorada Nora, ahora estaba revelándose como alguien que ya no se ajustaba a los límites que él había trazado para ella. «Pero esto es imposible», exclamó él, dando un paso hacia ella, casi con desesperación. «No puedes hacer esto, Nora. Te lo suplico, no puedes. ¿Qué será de ti sin mí? ¿Qué será de tus hijos sin una madre?» Nora lo miró, su mirada tan fría como el aire que la rodeaba. Por un momento, se sintió completamente ajena a él, como si no fuera más que una figura de su pasado, alguien que ya no tenía poder sobre ella. Thorvald nunca la había visto como una persona real, como un ser humano con deseos y sentimientos propios. Siempre había sido su posesión, su imagen idealizada, su muñeca. Pero Nora ya no podía vivir en esa cárcel. «Ellos estarán bien», dijo, con voz suave pero firme. «Ellos tendrán una madre que sea capaz de ser libre, capaz de ser ella misma. Yo no puedo seguir viviendo bajo tus expectativas, Thorvald. No puedo seguir viviendo por ti, por ellos o por lo que la sociedad espera de mí. Yo soy yo. Y si eso significa estar sola, lo aceptaré. Pero ya no puedo seguir siendo quien no soy». Thorvald, visiblemente angustiado, dio un paso atrás. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y miedo. Nora sabía que su reacción no era más que un intento de manipulación, de recuperar lo que había perdido. Pero ella ya no se dejaría engañar. Su mente estaba firme. Su corazón, aunque herido, ya no cedía. La conversación quedó suspendida en el aire, como si el peso de las palabras no pudiera ser procesado completamente. Thorvald la miraba, esperando una reacción, una muestra de debilidad, pero Nora ya no estaba dispuesta a ceder. Sabía que, al final, su decisión de irse había sido la única manera de reconstruir su vida. Había tomado el control de su destino, aunque el precio fuera más alto de lo que había imaginado. Nora, tras un breve silencio, se dio la vuelta. Sabía que había llegado al final de este capítulo en su vida. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos ahora estaba en sus manos. No sabía lo que le depararía, pero algo en su interior le decía que, finalmente, había comenzado a vivir para ella misma. Este capítulo muestra el tenso y doloroso reencuentro entre Nora y Thorvald. Aunque Thorvald intenta manipularla emocionalmente, Nora se mantiene firme en su decisión de liberarse de las expectativas ajenas.
Es un punto de inflexión en su vida, donde finalmente abraza su libertad, aunque con una incertidumbre palpable sobre lo que vendrá. Capítulo 14. La despedida definitiva. Nora caminaba por las calles, con pasos vacilantes pero resueltos. A medida que avanzaba, el eco de sus pasos resonaba en su mente como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Su corazón palpitaba con una mezcla de miedo y liberación. El peso de su decisión aún la agobiaba, pero había algo en su interior que le decía que este era el camino que debía seguir. La determinación que había albergado en su pecho la mantenía firme, aunque el mundo a su alrededor parecía caer a pedazos. Después del tenso encuentro con Torvald en el parque, Nora había salido de su hogar sin mirar atrás, sin dar una sola palabra más. El rostro de Torvald, marcado por la incomprensión, la ira y la desesperación, todavía la perseguía. No podía ignorarlo, pero tampoco podía permitirse ceder a su intento de manipulación. No era la niña pequeña que él había creado en su mente, ni la esposa sumisa que había aceptado todo por amor y obediencia. Ahora, Nora estaba frente a un nuevo horizonte, uno lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. Pasaron las horas, y Nora se encontró en una pequeña habitación de pensión, un lugar modesto, pero suficiente para una mujer que, a partir de ese momento, se había convertido en una extraña para su propia sociedad. Al entrar, cerró la puerta detrás de ella con un suspiro, como si cerrara la puerta también a su antigua vida. El mundo que había conocido, con su confort, su aparente seguridad y su amor superficial, ya no tenía sentido. En su lugar, se encontraba ella misma, desnuda de los roles impuestos, pero sin saber aún cómo reconstruir su ser. En la pequeña habitación, Nora comenzó a ordenar sus pensamientos. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo sería su vida sin Torvald, sin la familia, sin la casa que había construido con tanto esfuerzo y sacrificio? Pero, por encima de todo, ¿cómo sería su vida consigo misma? La pregunta era aterradora, sí, pero también emocionante. Había dejado atrás la figura que todos esperaban que fuera, la esposa perfecta, la madre ideal, la muñeca en el hogar. Ahora, lo único que le quedaba era ser quien ella realmente era. Y esa mujer, esa Nora, aún estaba por descubrirse. La incertidumbre estaba allí, acechante, pero algo dentro de ella también la impulsaba hacia adelante. Ya no podía vivir bajo las sombras de las expectativas ajenas. Torvald había sido su carcelero, y sus hijos, aunque amados profundamente, también representaban el peso de una vida que ella misma no había elegido. Nora no podía seguir sacrificándose por los demás, no podía seguir ignorando sus propios deseos y sueños. Lo que había hecho no era egoísmo, era, en el fondo, un acto de amor propio. Horas más tarde, Nora salió de la pensión y caminó nuevamente por las calles, con la mente más clara, aunque el temor seguía latente en su pecho. ¿Cómo enfrentaría a la sociedad? ¿Qué dirían los demás cuando se enteraran de lo que había hecho? Sabía que, en la sociedad de la que formaba parte, su acción era considerada una monstruosidad. Las mujeres que abandonaban a sus maridos y niños eran vistas como malas madres, como seres desalmados. Nora ya no podía preocuparse por eso. La sociedad había juzgado su valor durante años, y ella ya no estaba dispuesta a seguir sus reglas. De repente, mientras caminaba, una figura familiar apareció a lo lejos. Era la señora Linde, su amiga de la juventud, la mujer que había sido su confidente en tiempos más felices. Nora se detuvo en seco. Se miraron por un momento, sin saber si acercarse. Fue la señora Linde quien dio el primer paso. Nora, dijo con suavidad, casi con un susurro. He oído hablar de lo que hiciste. He oído sobre lo que pasó con Torvald. Nora la miró fijamente. Había algo en los ojos de la señora Linde que transmitía una comprensión que pocas personas podían tener en ese momento. Sabía que la amiga no la juzgaría. La señora Linde, a pesar de sus propias luchas y sacrificios, siempre había sido más libre que Nora, aunque sus decisiones también la habían llevado por caminos dolorosos. Lo hice, sí, respondió Nora, sin ocultar la tristeza que aún se hallaba en su voz. No puedo seguir viviendo de la manera en que vivía antes. No puedo seguir siendo lo que Torvald quiere que sea. No puedo seguir ignorando lo que soy realmente. La señora Linde asintió lentamente, sin hablar, pero con una expresión que demostraba una profunda comprensión. En sus ojos, Nora pudo ver el eco de sus propias emociones. Aunque sus caminos habían sido diferentes,
La señora Linde comprendía lo que Nora había hecho. No era una traición, ni un acto egoísta, sino un paso hacia la libertad. ¿Y qué harás ahora?, preguntó la señora Linde, con una curiosidad sincera. Nora suspiró, mirando al horizonte. No lo sé. No sé qué voy a hacer, ni cómo lo haré. Pero sé que no puedo quedarme donde estaba. Tengo que encontrar mi propio camino, incluso si eso significa perder todo lo que conocía. La señora Linde sonrió con suavidad, como si entendiera que, finalmente, Nora había tomado el paso más difícil y más necesario. No estás sola, dijo la señora Linde. Encontrarás tu camino. Y si alguna vez necesitas ayuda, siempre podrás contar conmigo. Nora la miró agradecida. Era un consuelo saber que no estaba completamente sola en su lucha. Aunque el futuro seguía siendo incierto, en ese momento, Nora sintió que algo había cambiado en su interior. No podía predecir lo que vendría, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente libre. Al despedirse de la señora Linde, Nora continuó su caminata, más tranquila, con un paso más firme. Sabía que lo que había hecho había roto muchas reglas, pero al final, también había comenzado a reescribir su propia historia. La despedida definitiva de Torvald y de su hogar no significaba el fin de su vida. Era, en todo caso, un nuevo comienzo. Este capítulo es un momento crucial en la narrativa de Casa de Muñecas, pues marca un punto de reflexión profundo para Nora, quien comienza a enfrentar las consecuencias de sus decisiones con una mezcla de miedo y esperanza. En este punto, ella ya no está sola, pues encuentra un apoyo inesperado en su amiga, la señora Linde, quien, aunque también ha sufrido, le ofrece comprensión y compañía en su proceso de transformación. Capítulo 15. El despertar de Nora. La noche había caído con lentitud sobre la ciudad, envolviendo todo en un silencio profundo. Las luces de las casas brillaban como pequeños faros, pero Nora ya no estaba allí para ser parte de esa vida que alguna vez pensó que la definiría. Después de la despedida de Torvald, la mujer que había sido cautiva de su propio destino, bajo la fachada de esposa y madre ejemplar, ahora caminaba por la vida con un peso menos sobre sus hombros, pero también con una incertidumbre que le apretaba el pecho. El futuro parecía una vasta extensión de caminos por recorrer, ninguno claro, ninguno seguro. Y sin embargo, a pesar de la inquietud, había algo en ella que se sentía diferente, algo que había despertado dentro de su alma. Nora ya no era la niña ingenua que había entrado en su matrimonio con la esperanza de vivir una vida feliz, sin cuestionar el rol que le habían impuesto. Ahora se encontraba con una nueva perspectiva, con la necesidad de descubrir quién era realmente. De regreso a su habitación en la pensión, sentada frente a la pequeña mesa junto a la ventana, Nora meditaba sobre las palabras que había compartido con la señora Linde. Encontrarás tu camino, le había dicho su amiga. Y aunque en ese momento le parecía algo distante, como un consuelo vacío, ahora comprendía que, en cierto modo, esas palabras representaban la clave de lo que debía hacer. Nora sabía que el camino no sería fácil. La sociedad no la aceptaría con los brazos abiertos. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Qué pensarían de ella aquellos que siempre la vieron como la esposa perfecta de Torvald? No tenía respuestas, pero sí algo mucho más importante: su propio ser. Había hecho lo imposible por encajar en el molde que la sociedad y su esposo habían diseñado para ella, pero ya no más. Nora había dado el paso más radical, más doloroso, pero también más necesario. Y ahora, con esa decisión tomada, solo quedaba una cosa por hacer: reconstruirse. El teléfono de la pensión comenzó a sonar, y Nora se levantó del asiento, algo sorprendida por la interrupción. Cuando levantó el auricular, una voz familiar, aunque distante, llegó a sus oídos. Nora, soy Torvald. Necesito verte. El tono de voz de Torvald estaba cargado de urgencia. Nora lo reconoció de inmediato, y algo dentro de ella, una mezcla de ira y desdén, se despertó. Había pasado tanto tiempo tratándolo como un líder, como alguien que debía guiarla en su vida, pero todo eso ya no tenía sentido. A pesar de la tristeza que aún habitaba en ella, la Nora que existía ahora no era la misma que había hablado con él hacía apenas unas horas. No quiero verte, respondió, con firmeza, sin vacilar ni un segundo. Ya no soy tu esposa. Ya no soy tu muñeca. Ahora soy una mujer que necesita encontrar su propia verdad. No necesito tus palabras vacías ni tu compasión. La respuesta de Nora hizo que Torvald guardara silencio por un momento.
Sabía que las palabras de su esposa representaban la última y más dolorosa de las despedidas. Había perdido todo. La mujer a la que pensaba poseer como un objeto ya no se sometía a su autoridad ni a sus expectativas. Y eso, de alguna manera, lo despojaba de su identidad. ¿No comprendes lo que has hecho, Nora?, preguntó Torvald, con una voz rota, pero también cargada de una furia que no podía contener. Todo lo que hice fue por ti. ¿Por qué, Nora? ¿Por qué no pudimos ser felices juntos? Nora cerró los ojos un instante, casi en un acto de contención emocional. Sabía que Torvald nunca entendería su decisión, y por eso, no iba a perder más tiempo tratando de explicársela. Su libertad era lo único que le quedaba, y ya no estaba dispuesta a malgastarla. Te lo dije, Torvald. Su voz, serena pero cargada de una autoridad renovada, se hizo escuchar con claridad. Ya no soy la mujer que conociste. He decidido tomar el control de mi vida. Ya no seré tu esposa sumisa. No quiero seguir viviendo en una mentira. Colgó el teléfono sin esperar una respuesta más. Nora sintió un nudo en el estómago, pero también una oleada de alivio. Por fin, había dado el paso definitivo, y no había marcha atrás. No le quedaba nada de lo que había dejado atrás, pero tampoco deseaba recuperarlo. Su vida, a partir de ese momento, sería suya. Al día siguiente, Nora despertó temprano, sin la compañía de nadie, sin las obligaciones que había cumplido durante años. El sol se colaba suavemente por la ventana de su habitación, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en paz consigo misma. Aunque el mundo aún la miraba con ojos escépticos, algo dentro de ella le decía que estaba en el camino correcto. La vida no sería fácil, pero era su vida, y eso lo cambiaba todo. En el horizonte, Nora veía todo un mundo de posibilidades, muchas de las cuales ni siquiera podía imaginar aún. Pero, por primera vez, no le importaba. No se trataba de lo que los demás pensaran de ella, sino de lo que ella misma pensaba de sí misma. Por fin, Nora estaba tomando el control de su destino, y aunque los desafíos que enfrentaría serían grandes, había algo en su corazón que le aseguraba que, en su nueva vida, ella sería libre. Este último capítulo cierra el ciclo de Nora como personaje. Ya no es la mujer que vivía a la sombra de su esposo, ni la que aceptaba los roles impuestos por la sociedad. Con su decisión de dejar a Torvald y vivir por su cuenta, Nora da el paso definitivo hacia la búsqueda de su autenticidad y libertad personal. Aunque lo hace con incertidumbre, también lo hace con la firmeza de quien ya no teme al juicio de los demás. Y así concluimos este viaje a través de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen. Si te ha gustado esta historia tan profunda y llena de reflexión, no olvides apoyar el canal. Dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el siguiente capítulo.